Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, arrimados al Mingo TV, 14 de octubre del año 2024, lunes. A Mingo y a Erika Mendoza Tobar los consiguen en X como arroba Mingo TV, haciéndole honor al canal de YouTube y arroba Ementov. Y en Instagram, Mingo igual, Mingo TV y Erika Mentov en el caso de Erika. Como todos los lunes está con nosotros Miguel Fontán, arroba Miguel Fontán. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa y a todos ustedes por suscribirse al canal. Queremos llegar a los 18.000, a los 19.000, a los 20.000, a los 100.000 y ustedes nos tienen que ayudar a seguir avanzando en engrosar las suscripciones de este canal que además es gratis, no cobran nada por suscribirse. Bueno, el querido Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Comienza una nueva semana. Teníamos 15 días sin conversar por este canal, pero por supuesto de manera privada sí lo hicimos. Cuéntame, ¿cuál es tu mirada de la trayectoria que vamos llevando? El fin de semana fue interesante. Esta mañana Mingo entrevistaba a la doctora Mármol León, un poco para comentar el, el, el dictamen de la Sala Constitucional, creo que es, ¿no? Y ella decía algo interesante. Bueno, yo no sé si los que recurrieron a esa Sala Constitucional lo hicieron a propósito, porque cabía esperar que ese fuese el resultado, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros tenemos 15 días sin conversar, pero esto está igual desde hace 2 meses y medio. O sea, en el sentido que no hay avance, ya el mismo juego que se planteó el 29 de julio sigue vigente. Quedan a lo mejor unas rémoras de discursos grandilocuentes, como para no perder vigencia, pero en realidad yo creo que la esencia del país y la dinámica del país ya entendió que eso es un capítulo cerrado, ¿no? Basta porque uno salga a la calle un fin de semana y vea a la gente en los centros comerciales tratando de hacer su vida. Y al final que al final de eso se trata la política, ¿no? Que cada quien pueda hacer su vida, por supuesto, en el marco de unas condiciones que le ayuden a vivir dignamente, que no las tenemos. Nosotros que vivimos aquí en Venezuela sabemos que las condiciones que impone el régimen siempre son adversas, no solamente porque están cargadas de incertidumbre todo el tiempo, sino también porque las propias instituciones lo complican. Pues. O sea, es una forma de ser y estar en el mundo que parte del abuso al otro. Y bueno, tú pusiste un post en estos días este, alertando el tema de las alcabalas y del modus operandi de Matraca y eso. Y eso es una forma de ser y estar en el mundo de las instituciones que se reconstruyeron o reconfiguraron con el chavismo. Por supuesto que por otro lado, cuando tenemos gente que hace la política y la asocia a temas electorales, o la política la asocia a esa unión de los ciudadanos para poder salir al mundo, no deja más que un sabor amargo, así como cuando uno se levanta después de fumar 5 tabacos y beberse 14 whisky, que te levantas con ese sabor amargo en la boca. Bueno, igualito es esa retórica, porque esa retórica no da cuenta ni de las lógicas que están ya vigentes y vivientes en este país, ni da cuenta de los esfuerzos que hay que hacer para salir de esa lógica. O sea, si tú te tomas en serio que no solamente esto es una lucha por liberar a un país, sino una lucha por instaurar un modo de ser que esté en el bien, jamás te vas a poder aliar con el mal. Eso no funciona. Funcionó en la Segunda Guerra Mundial porque cada país estaba separado. Pero si Churchill tuviera que decirle a Stalin, mira, después de esto te doy la mitad de mi país y cogobernamos, eso no hubiese pasado. Porque una cosa es tener el enemigo externo de forma externa y otra cosa es tener al enemigo externo en tu casa.
Entonces, cuando nosotros vemos todo eso, cuando nosotros vemos la repetición, cuando nosotros vemos aquel llamado fatuo que nada más está en el discurso grandilocuente, hemos vencido todo, hicimos una gesta heroica. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, a Simón Bolívar, hablando de gestas heroicas, perdiendo una batalla y decimos, no, salimos con los lanceros y acabamos con los realistas, pero los realistas están mandando. Yo no me lo imagino. Ahora, tampoco me imagino y que sí lo había, por supuesto, aunque creo que la élite de entonces estaba mucho mejor preparada para enfrentar el momento que vivieron y creo que fue por eso también que acabaron con la mayoría de ellos. No veo una sociedad inmadura, no veo una sociedad poco preparada, no veo una sociedad abocada a ser masa y regocijándose en ser masa, dispuesta a pasar los tormentos por los que hay que pasar cuando se habla de una transición de este régimen a un régimen democrático. Entonces, bueno, en conclusión, yo veo todo igual, lo que veo es distintos actores y distintos problemas, no porque sean inéditos, sino porque regresan. O sea, hay problemas que se desactivan y se activan, y así lo veo, pero desde el punto de vista político lo veo estancado. Ahora, basta hacer un repaso por la realidad, ¿no? Para entender, digamos, en qué andamos. O sea, un país con una economía enana, frágil, vulnerable y que nadie entiende. No hay forma como explicarla y a veces es muy difícil describirla. Los grandes indicadores de la economía son nada más y nada menos que el dólar paralelo, ¿no? No se tiene presupuesto, no se tiene presupuesto el próximo año, no se sabe exactamente cuáles son las fuentes de ingresos. Pareciera ser que todo lo que no resulte claramente identificable se le tira al petróleo, como siempre fue. Hace poco un economista decía, bueno, el 80% de las divisas viene de la actividad petrolera. Y a mí eso me llamó poderosamente la atención porque me parece como que el argumento pote, ¿no? No me voy a meter con la realidad, digo que es petróleo, digo que es Estado y me quedo simplemente así. Una información que vi decía que el sector productivo era fundamentalmente en Venezuela más del 60% alimentos y bebidas, con muy poca participación de otros sectores. Pues ahí ya había la condición y eso es lo que uno ve también. Aquí uno aprecia la composición de lo hecho en Venezuela y eso también está en el suelo. Decían también por allí que se había dejado de sembrar no sé cuántas miles de hectáreas porque se importaron los granos. Entonces nos hacemos, digamos, dejamos, eso lo decía Susana Rafali, ¿no? O sea, decía, nosotros finalmente con eso dejamos casi que en la inanición a la población rural, que ya no está dedicada a eso, pero vaya usted a saber si está dedicada a otra cosa, ¿eh? Como pasa en el resto de los países de América Latina. En fin, ¿no? El sector, la educación traumatizada en la realidad. O sea, el ministro de Educación más o menos dijo esto, no hay maestros, ¿ok? Sí. No hay quien quiera trabajar. Y no hay quien quiera trabajar porque los sueldos son absolutamente miserables y porque no se les garantiza nada, nada, nada. Los maestros tienen que hacer presencia, tienen que comprarse un par de zapatos, una ropa, tienen que alimentarse todos los días y no les alcanza para nada. Porque claro, ante un sueldo simbólico, entonces tú das clases simbólicas, pero no puedes dar clases de verdad. Y a mí me preocupa que el país siga pensando que la educación son las universidades. Pero realmente la educación que a mí me preocupa es la preescolar y la primaria, porque es la que es capaz de reproducir la barbarie o algo más de civilidad. Y eso lo hemos discutido muchísimas veces. No hay mercado laboral, el sistema educativo está absolutamente quebrado, quebrado. El sistema productivo se ha venido a menos y por supuesto tampoco eso impacta pues, en el sistema de mercado. Yo sigo sin ver banca. O sea, yo veo a la banca volando en el aire con unos productos que no se parecen por lo menos a lo que ellos ofrecen. Qué chévere, hay unas tarjetas de débito que digamos son las que no hay que dar, sino las de contactless,
Y sí, pero no hay crédito. O sea, aquí no hay crédito al consumo. O sea, y para que esas tarjetas tengan algún sentido, tú debes tener crédito al consumo y, por supuesto, ingresos. Entonces tampoco hay. Eh, los que tienen que resguardarte no te están resguardando, te están extorsionando. Entonces, ese es el país que tenemos. Y para colmo, y allí iba, entonces nos caemos en cuenta que uno de los partidos de la plataforma unitaria terminó en una especie de guerra de barro. No sé si recuerdas, Miguel, esos espectáculos de televisión donde dos hombres o dos mujeres o tres hombres y cinco mujeres hacían una especie de lucha libre de barro, ¿no? Tenemos que escatológica. Bueno, donde el Capriles dice que, ¿cómo que se llama el otro? Jorge, Jorge. Borges es corrupto. Pero bueno, Capriles, échale bola a ustedes, ¿no? Capriles. Dice que Borges es corrupto y por supuesto Borges le devuelve el juego y entonces estamos en esa declaración, pero por otra parte hay gente que dice, menos mal que se está manteniendo la unidad. ¿De qué hablan? O sea, primero justicia está desmoronándose entre acusaciones mutuas y alguien dice, bueno, la unidad está sólida. Eso es lo que no termino de entender, pero sí es demostrativo de lo que nosotros vimos hace mucho tiempo. Con esa gente no se puede ir a ningún lado. Porque además de que entre ellos se odian, o sea, Capriles es una gran maquinaria de odio, de rencor y de resentimiento. Además, todos son muy corruptos. Y sucede por lo que dice Capriles es que, bueno, Edmundo, que salió corriendo, estaba siendo espiado por, por Tequeño Crudo. O sea, una cosa de ese, Juan Carlos Caldera, total, de verdad, realmente vergonzoso, ¿no? Vergonzoso. Pero, cuidado, esa es la realidad. Llega y allanan la alcaldía de Maracaibo, la segunda alcaldía más importante del país. Y la allanan porque yo me temo que es porque primero justicia y hay un acuerdo supra con un nuevo tiempo y el gobernador. O sea, de nuevo, esto es una trama de odios entre ellos que contradice mucho el agárrese de las manos de las fotografías que ellos a veces se toman, ¿no? Mira, qué bueno que pones que traes ese tema. Bueno, aquí lo primero, antes que se me olvide, me viene a la mente aquella frase que tú has utilizado varias veces que dice, ellos dicen la verdad sobre los otros, pero mienten sobre la verdad de sí mismos. Entonces, eso aplica para todo el mundo que está en la política. Cuando usted vea Capriles hablando mal de Borges, probablemente el 80% de lo que diga es cierto. Ahora, cuando usted lo ve hablando de sí mismo, probablemente el 100% de lo que diga es mentira, ¿no? Eso es una máxima que yo creo que diste en el clavo para poder entender y poder analizar y comprender la realidad política del país. Lo mismo pasa con Borges, ¿no? O sea, ellos tienen la desfachatez de decir, yo dejé de manejar, en el caso de Borges, yo dejé de manejar fondos de Primera Justicia desde que no estoy en la directiva y yo levanto dinero. Bueno, uno puede ser un ingenuo o un pendejo y creer que eso es así. Lo cierto es que la vida que ellos llevan en el exterior está muy lejos de ser una vida austera, con sus hijos disfrutando lo mínimo de los servicios del otro país. O sea, eso no funciona así. Ellos viven una vida de lujos completo, los hijos estudian en colegios de la élite, se dan una vida de élite. Entonces usted no vaya a creer que ni Pizarro, ¿ok? Está pasando trabajo. Dicho esto, nos regresamos a esa situación de qué es lo que pasa cuando tú tienes un grupo que es una banda, ¿verdad? Lo que diferencia a Primera Justicia del régimen es la poca disciplina que tienen los malandros. ¿En qué sentido? En que estos se desmoronan. A aquellos todavía les queda algo por proteger y ellos se toman muy en serio aquella lógica de la familia. Entonces, si cae uno, se desmorona todo. Entonces, la única manera que caiga uno es que todos estemos dispuestos a que ese caiga porque es el bien de los demás. O sea, esa es la lógica que ellos la hacen muy bien. Vamos a estar claros, el régimen también tiene sus problemas internos y sus odios, pero nunca van a trascender a las dinámicas.
que lo mismo lo hizo Primero Justicia un buen tiempo. O sea, ahí estaba conviviendo este, Capriles y Borges tragándoselas solamente para mantener el status quo que le permitía estar ahí. Una vez desmoronado eso, empiezan los cuchillos de lado y lado. Igual pasa, o sea, vamos a estar claros, una de las cosas, yo lo leía y me reía, de verdad me reía porque ya ni siquiera me da asombro y me da repudio porque entiendo que todos ellos son unos payasos, todos. Entonces, claro, cuando yo leía a Borges diciendo, no, pero es que Capriles quería ser, ese era el grupo que estaba en contra de las primarias para que Manuel Rosales fuera candidato y después no acompañaron a María Corina en la campaña. Yo decía, este tipo que odia visceralmente a María Corina, todos ellos, ¿verdad? Ninguno la acepta. Tanto es así que ella tuvo que esperar a que todo se desmoronara para poder ocupar su lugar dentro de la MUD, porque ella siempre era ninguneada por todos, o sea, nadie la tomaba en serio. La estrategia de ella fue buena en hacerse pasar por diferente y una vez que todo se cayó, entonces dejó ese disfraz de diferente y se fue a abrazarse con todos ellos y a hacer campaña con todos ellos sin hacer distinción, ¿no? Claro, en la mente de la gente ingenua e inmadura, políticamente hablando, queda como que ella sí es diferente, ¿no? Pero igualito, tú no puedes ser diferente y te metes a jugar en esa, como ese, en esa lucha libre de lodo y enlodarte y después salir, no, yo no hice nada, yo soy diferente, no, no eres diferente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Mientras eso no los cambies, mientras tú tengas unas organizaciones que se unen para ver cómo son corruptas o cómo tratan de sacar los pocos recursos que el régimen deja, o los muchos recursos, no lo sabemos a estas alturas, porque de verdad que cuando uno más o menos abre una beta, ve que el entramado ahí alcanza para todos y no es por el petróleo. Mientras la política no se aleje de esa forma de hacer política, usted nunca va a tener chance absolutamente de despojar al régimen, al régimen, no un actor, al régimen del poder. Porque ese régimen reproduce modos de ser, modos de estar y modos de pensar que no importan los actores. Lo importante es que eso se reproduce con cada actor nuevo o con cada actor viejo o con cada actor que quiera entrar a participar. Y lo vimos con el interinato. Tú varias veces lo denunciaste. O sea, la corrupción del interinato fue mucho más voraz, no porque tenías más recursos que los que ha tenido el régimen, sino porque en tan poco tiempo acabaste con los recursos que tenías. O sea, si uno lo pone en tiempo y cantidad, fue mucho más voraz. Y ahí están todos, o sea, ellos están tranquilamente por ahí dándoselas de santos con una piel de cocodrilo en el que ellos de verdad, el discurso no tienen ni siquiera se sonrojan cuando dicen hay que lucharle por la libertad de Venezuela. Tú tienes ahí a un tipo que no solamente fue enano para su tiempo, sino que debe ser deslastrado de todo lo que es el tema político, que es Juan Guaidó, y entonces lo tienes en una universidad, dando una cátedra por recuperar la democracia. Cuando tú te pones a ver, Víctor, y ese es mi gran desilusión con los tiempos que vivimos. Cuando tú te pones a ver todo esto y ves que no es solamente Venezuela, ves que están todos los países en eso, ves que de repente la Unión Europea declara algo a favor que tú dices, oye, está entrando en razón, pero por otro lado se desdice. O sea, tú te estás dando cuenta que hay una maraña simplemente de intereses. Eso, eso, esos intereses y esa dinámica es una desrealización colectiva de la democracia, que nosotros no la vemos porque va dando poco a poco. Ahora, ¿qué quiero decir con desrealización? Como la pérdida de un sentido compartido de la realidad. ¿Mm? La pérdida de un sentido compartido de la realidad, es decir, es una consecuencia de la irrealidad que te quieren mostrar, ¿verdad? Esa realidad de fantasía que yo te digo en el verbo, pero además la homogenización del pensamiento. Nosotros lo vivimos en Venezuela, o sea, si hay algún país y algún momento latinoamericano que refleja lo que yo estoy diciendo es la Venezuela de hoy en día. Y lo ves
desde el 29. O sea, mira a ver el primer documento que sacan los líderes de oposición. En ese primer nefasto documento ya está esto de lo logramos, lo vencimos, hicimos la épica, es decir, esa pérdida de sentido compartido de la realidad, ¿verdad? Hicimos la épica, pero dos líneas más abajo dice, por eso es que nosotros apelamos a las Fuerzas Armadas y a los demás países para que hagan el trabajo porque nosotros ya hicimos el nuestro. Entonces no hubo ni épica, ni hubo victoria, ni hubo triunfo, ni hubo nada. Pero además de eso, todo el mundo tiene que pensar que esto es así, la homogenización del pensamiento. Entonces, cuando nosotros fragmentamos la realidad en una serie de simulacros y representaciones vacías, la capacidad de los individuos para participar en ese discurso democrático significativo se ve gravemente comprometido. Porque nosotros no participamos desde la realidad. Nosotros participamos, o la mayoría de esa masa que se apoyó, que incluso nos dejaron de seguir, nos insultaron, nos bloquearon. Ese discurso de esa masa que se apoya en ese fragmento de la realidad no piensa por ella misma. Y cuando uno viene y le dice, mire, señores, la realidad que yo al menos o que nosotros al menos estamos observando es esta y esto es lo que va a pasar. Ah, tú eres un desmotivador. Y lo último, la última cagada, tú eres un apaciguador. Un apaciguador, ¿por qué? Porque yo te estoy diciendo que tu fragmento de la realidad es una porquería que no tiene asidero en la lógica. O porque tú estás desde fuera de la realidad haciendo un discurso que no tiene asidero en la realidad, pero además que necesitas que otros te ayuden a que eso más o menos se haga real. Yo soy el apaciguador o eres tú con tu discurso. Yo soy el apaciguador o eres tú con tus no ganas de ver la realidad. Entonces, si nosotros no entendemos eso, yo te digo de forma este, emocionalmente comprometida en el sentido de lo que estoy viendo de la democracia, nosotros tenemos una desrealización colectiva de la democracia. Y eso nos afecta gravemente porque alguien dice, bueno, ¿y qué hacen ustedes con solo decir? Agarra tu fusil. Esto no se trata de un hecho de fuerza. Por supuesto, en algún momento tendrás que tener un hecho de fuerza, bien sea la fuerza de la gente que se obstinó y entonces fue a votar, y lo que tú quieras, pero después de que tú creas una conciencia colectiva, ¿verdad? Cuyo principio sea, piensa por ti mismo, ve la realidad y entonces buscamos unos objetivos y sobre esos objetivos comunes todos nos colocamos desde lo subjetivo, no desde una masa que te dicen qué pensar, qué decir, toma este discurso y repítelo. Porque si nosotros no hacemos, no hacemos que exista ese espacio público donde los ciudadanos pueden deliberar y tomar decisiones informadas sobre asuntos que afectan el colectivo y la comunidad, nosotros no vamos a tener democracia, pero nosotros no vamos a tener país y nosotros no vamos a tener representación política. Nosotros vamos a ser simplemente tontos útiles de esa representación política que se vuelve corporativista para sacarle provecho a las posiciones de poder. Ahora, por otra parte, yo creo que el discurso político se está quedando colgado a su propia brocha, porque la gente está en lo suyo. O sea, la gente sale tú empezaste diciendo eso. O sea, la gente está tratando de ese dicho español que dice el muerto al hoyo, el vivo al meollo, ¿no? O sea, la gente está en su meollo. O sea, la gente, a ver, yo aprecio que cada vez es más intenso el comentario residual sobre la política. O sea, cada vez es más residual, es más del comentario de cómo la gente dice, bueno, ok, lo intentamos, lo quisimos hacer, sí, efectivamente ganamos, sí, efectivamente lo demostramos, pero aquí estamos, con un costo inmenso por otra parte, ¿no? Porque el costo inmenso se ve en la persecución, en los presos políticos, en los asilados, etcétera, ¿no? Pero la gente decidió, ok, yo no voy a ir más allá, yo me voy a lo mío, pues, ¿no? Yo le comentaba a un amigo mío esta mañana que la tragedia de la próxima elección es que está trágicamente demasiado cercana a esta última y yo no sé si la gente va a estar especialmente motivada a repetir la demostración, ¿no?
No, yo no creo. A ver, yo creo que la gente se motivó y eso no lo creo ahorita. Desde que la Corina anunció que participaba, yo dije, es la mejor candidata en el sentido que le lleva esperanza a la gente. Es lo único. O sea, la gente fue por la esperanza de hacer el mínimo esfuerzo y hacer un gran cambio político. Yo creo que nosotros tenemos que sincerarnos. O sea, nadie quiere perder lo poco que tiene, porque además han sido primero 25 años de una dinámica que te ha erosionado en condiciones normales. Después, cada momento de lucha ha erosionado más tus capacidades. Hubo gente que, bueno, los negocios que tenías en las zonas de protesta, llegó un punto en que, oye, lo arreglabas, tenía la protesta 2 años, lo volvían a destrozar, como era zona de protesta no iba, entonces terminaste vendiendo el negocio o cerrando el negocio. O, gente que, bueno, mira, el que era jefe de la empresa se cansó de esta situación y se fue a vivir afuera. Nosotros ya hemos pasado por una degradación de nuestra calidad de vida y nuestro poder adquisitivo en condiciones normales de país, pero también en condiciones excepcionales con cada lucha. Yo no creo que la gente fue a votar porque creyera que esto era un momento de cambio, porque sería muy ingenuo pensar. Yo lo que creo es que la gente se compró la mentira de que esto era inminente y la gente asumió que tú dices, bueno, si yo salgo y digo, tranquilo, Víctor, sal volando por la ventana, que no te va a pasar nada. Entonces dice, coño, este tiene, no sé, a lo mejor tendrá alguien que me va a capturar porque nadie puede decir algo así si no tiene algo oculto que no puede decir, pero que me va a beneficiar. Y eso yo creo que la gente lo compró. La gente compró eso. Con este mínimo esfuerzo, ¿verdad? Que dentro de todo está en mi actuación política normal de los últimos años, yo logro un gran cambio sin tener que arriesgarme a tanto. ¿Qué pasó? Llegó el momento, te diste cuenta que no era, te diste cuenta que te volvieron a engañar, ¿verdad? Y entonces tú volviste, fíjate que no, a diferencia de los otros años, yo no sé si a ti te pasó, pero yo no noté la depresión, por ejemplo, del 2013. El 2013 hubo, después de las elecciones, hubo como un mes y medio de profunda depresión que tú sentías en la sociedad. La gente caminaba en las calles y casi que lloraba caminando en las calles. Yo esta vez no lo sentí. Yo sentí que la gente, oye, mira, volvió a pasar esto, pero inmediatamente se recupera. A la semana ya la gente estaba recuperada en los centros comerciales como si nada hubiese pasado. No hablaba de eso, simplemente, bueno, ya, o sea, algunos, algunos ecos por ahí que si muestran las actas, hasta que se dieron cuenta. Hay una Ya, cosa, Miguel, que a mí me ha pasado, no sé si ha sido tu experiencia, y es que luego de una intensa época muy polarizada, concentrada en la política, ahora sucede que dado el resultado y el desenlace, la gente no habla, o sea, ha bajado el nivel de la conversación. sí, O sea, o hay consenso en que de lo que no tiene sentido hablar en este momento es de esa política. Está allí, la gente la está arrinconando, esa parte de la política, y está tratando de buscarle sentido a su vida en estas circunstancias. Entonces, por un lado, hay una tendencia a la irrealización, pero por el otro lado hay una tendencia al meollo, que es otra forma de decir yo me ocupo de lo mío, que es otra forma de decir yo me vuelvo a sumergir en la realidad, como aquella canción de Serrat que se llama La Fiesta, ¿no? O sea, se acabó y cada quien vuelve a lo suyo. Entonces hay de todo, porque no es que que la gente vive una especie de, de condición de negación permanente, sino que habiendo sido tan escaldados como efectivamente ha ocurrido con el país, porque esto lleva 25 años, algo pasa en el corazón de los venezolanos que es mucho más realista, cínico, tiene mucho más coraza, porque ya no lo apuesta todo.
no lo apuesta todo y por lo menos, salvo circunstancias muy terribles que también hemos conocido, la gente vuelve a hacer lo suyo, pues. Las universidades están en lo suyo. Sí es verdad que hay grupos poblacionales de jóvenes, etcétera, que dijeron, ah, me voy. Pero esa es una tendencia que los venezolanos, un mal viento hace que migre ahora, ¿no? Entonces, y en todo caso, cuando tú dices, ah, me voy, estás dando por cancelada tu relación con la política. Te estás yendo. Sí, de la política venezolana probablemente, pero fíjate que tú me haces recordar algo con esto que acabas de decir. Eh, Nosotros como sujetos colectivos no podemos renunciar a la política entendida como la interrelación con el otro. Nosotros podemos, lamentablemente la modernidad se apropió de la palabra política y entonces política es aquello cuya intermediación viene o por el Estado o por la representación de los partidos políticos. Fuera de eso, tú no eres político, ¿no? Tú no entras en la política sin darte cuenta que política es cuando tú hablas con un vecino sobre los problemas de la comunidad y cómo resolverlos, o cuando hablas incluso con tu pareja para ver cómo vas a llevar la familia. En términos premoderno, eso era, o ahí está la lógica del pensamiento político, es decir, aquellas maneras y aquellas dinámicas que generan y forman sociedad. A mí me gusta mucho esa definición, porque tú no puedes renunciar a ella. ¿Qué pasa? Nosotros podemos ver, imagínate que vivimos en la época de la esclavitud y hay una gran cantidad de esclavos que querían emanciparse, no pudieron y cada quien volvió a lo suyo. Desde un punto de vista te dirían, dejaron la política porque ya no quieren emanciparse, sino que volvieron a lo suyo a ver cómo aprovechan los intersticios de felicidad que la opresión les deja. Pero desde el punto de vista de la vida, no dejaron la política. ¿La apaciguaron? No lo sé, habría que reflexionar. Y con esto hago un paréntesis. El agente más apaciguador que tiene la política venezolana es la propia oposición, cuando hace promesas que no puede cumplir, cuando enamora a la gente en rutas que van al fracaso, cuando lo que le queda es el discurso grandilocuente, porque la realidad es tan aplastante que no han conseguido ni siquiera una pequeña victoria. Ese es el agente más apaciguador. Y lo es por lo que tú decías, Víctor. Cuando llega la realidad y te enfrentas con tus esperanzas y tus sueños y lo que te vendieron y choca con ese muro infranqueable de la realidad, entonces, ¿qué es lo que viene? Yo me voy a lo mío y me alejo de esas intenciones de emancipación. Entonces, no es aquel que te dice cuál es la realidad. Paradójicamente, el gran apaciguador es el político que llama apaciguador al que dice cómo es la realidad. Si nosotros no entendemos eso, nosotros vamos a volver al meollo de nuestras cosas, como tú lo estás diciendo y como está pasando, pero desde la ignorancia de saber que si nosotros damos un giro pequeño y empezamos a tratar de vivir en la verdad, yo rescato aquel programa que esa semana que Mingo hizo sobre lo postelectoral, en el que tuve la oportunidad de compartir con Neomar y Eric del Búfalo sobre ese discurso de Václav Havel sobre vivir en la verdad. Y es verdad, si nosotros dejamos de reproducir las mentiras del régimen y de la oposición, nosotros vamos a empezar a abrir posibilidades de libertad. Porque uno no vive, tú puedes vivir en la esclavitud y regocijarte en la esclavitud. Puedes estar en un campo de concentración como le pasó a Víctor Frankl, en condiciones sumamente extremas y degradantes de la dignidad humana. De hecho, los que escribieron sobre eso, todos parten de un principio, te deshumanizaron. Pero aún así, puedes encontrar un momento de lucidez de la verdad que te ayuda no solo a pasar ese momento, sino a dejar de ese momento un gran aprendizaje. Nosotros los venezolanos tenemos que aprender a eso. Tenemos que aprender a vivir en la verdad.
tenemos que aprender que los procesos que nos tiene tanto el régimen como la oposición están vinculados a homogenización, a crítica de los hechos en nuestra sociedad. Y eso no puede pasar. No puede ser que nosotros con cada sopilote que llega y dice yo soy el líder, le demos un cheque en blanco. Como tú dices, cada vez es menos. Cada vez le damos el cheque de una cuenta que tiene menos fondos, pero se lo seguimos dando. Eso no puede ser. Si nosotros no aprendemos, ¿verdad? Que la homogeneización no es solamente es uniformidad de los mensajes, sino un proceso más profundo y peligroso que afecta la manera en que los individuos, en que las personas percibimos y nos relacionamos con la realidad, nunca vamos a ver el peligro en el que estamos inmersos. Eso no quita que tú vuelvas a lo tuyo y tú digas, ver si esto pasó, pero lo que sí implica es que tú tomes una decisión de ahora en adelante de pensar por ti mismo y de vivir en la verdad. Si alguien te dice, no, vale, es que nosotros logramos algo maravilloso, hoy no llovió, tú agarras y dices, ¿qué tan maravilloso es eso para el cambio político? Y lo piensas de manera crítica y asumes una posición y te quedas en esa posición hasta que la realidad te diga otra. Si nosotros no somos capaces de eso, no vamos a tener ni política, ni representación política para la libertad. Y vamos a vivir de fracaso emocional en fracaso emocional, pero además nos vamos a ver cada día más tentados a la servidumbre voluntaria y a la esclavitud. Y Ahora, eso Miguel, no hay mucho remedio porque lo que sí está absolutamente claro es que esta colaboración, siendo parte del ecosistema criminal, se regenera a sí misma. claro, O sea, se espera que de la pelea, de la lucha libre entre Capriles y Borges, no se espera que se acabe primero justicia, sino que gane una de las partes y se regenera. Se regenera voluntad popular, se regenera un nuevo tiempo, se regenera la plataforma unitaria, cuyo guión no sabemos cuál es el principio, pero siempre sabemos cuál es el final. Entonces, el problema está en que nosotros no hemos sido capaces de dos cosas, ni de entender cómo es que se sale de un régimen totalitario, ni tampoco cómo se sale de un sistema de representación de partidos políticos tóxico, envenenado, confuso, corrupto, tampoco sabemos. Porque esa siempre es la referencia. O sea, ahora se buscan excusas para decir, wow, no, pero Delsa sí vale, no, pero mira, Juan Pablo Guanipa es diferente, no, pero, o sea, mientras sigamos así, la cosa es terrible, terrible, porque por cierto, ese Guanipa es hermano del otro Guanipa, y del otro Guanipa, y del otro, que son como 11. Este, entonces, con lo que hay que discutir es con la corporación política Guanipa, y seguirán votando por ¿cómo se llama? Por el gobernador Rosales, y habrá un nuevo tiempo, y por supuesto sigue invicto Ramos Alú en Acción Democrática. Entonces la cosa es muy aburrida porque ellos son parte irreductible de esta trama y no hay forma de quitárselo de encima. Es casi un infierno esto, ¿eh? O sea, donde tú puedes cambiar de todo menos el diablo. Entonces es igual a esta circunstancia. Y no hay trama que pueda contra esto, porque ellos tienen el foco que le conviene al régimen. El régimen los enfoca a ellos porque ya sabemos cuáles son los resultados. ahí yo estoy de acuerdo contigo y ojo, la gente puede pensar que la regeneración está en utilizar el mismo partido, ¿no? La regeneración puede ser, fíjense, cuando Primero Justicia hizo Aguas, esa parte que se marchitó de la organización se regeneró en voluntad popular. Cuando Primero Justicia hizo Aguas, hay una parte que fue con un nuevo tiempo. O sea, esto no es que, bueno, si desaparece y llega otro partido, este es nuevo. No, es parte de esa regeneración. Es parte de esa regeneración que hace el propio sistema, porque es la misma lógica. Nosotros, por eso el uso de la palabra ecosistema, porque no es un sistema. El sistema es muy frágil. ¿En qué sentido? Todo sistema, la funcionalidad del sistema depende de la interacción de sus partes. Si tú le cambias a la parte su funcionalidad, listo, el sistema se colapsa
o se transforma en otra cosa. Pero cuando tú te paras en la lógica de ecosistema, son simplemente condiciones que ayudan a generar distintos sistemas que no se contradigan con las condiciones iniciales de vida. Es decir, ¿por qué es ecosistema? Porque todos tienen una lógica corrupta y corruptora, una lógica de yo me voy a aprovechar del otro a lo más que pueda, una lógica de primero son mis intereses y de mi grupo y después si queda residuo el interés colectivo, y una lógica de mi principal objetivo es ser el líder o es ser la figura o es ser la referencia. Esas son las lógicas que están allí. Esas lógicas se reproducen en todo. Entonces nosotros lo que vemos es distintos actores bajando y subiendo switches dependiendo de cómo esté su posición frente a eso. Entonces, la regeneración la van a hacer siempre. Siempre que, bueno, siempre que nosotros nos guste vivir en la mentira. Que era, tú decías la pregunta, ¿cómo salimos de esto? Si nosotros seguimos tratando y haciendo todo el esfuerzo posible por vivir en la mentira y jamás le decimos a los políticos, mira, vale, tú me prometiste que ibas a ganar y me prometiste que mis hijos que están afuera iban a regresar, no lo cumpliste, no quiero saber más de ti. Hasta que eso no pase, nosotros ni vamos a salir de esa oposición que es parte del régimen, no porque el régimen lo llame y le diga, mira, haz tal cosa, que en algunos casos sí, pero en otros no, sino que la misma lógica de ellos ayudan, ¿verdad? A quien tiene el poder y al quien creó el sistema. Nosotros ni vamos a salir de ello y siempre esos sistemas políticos se van a regenerar con el mismo nombre y distintas caras o con distintas caras y otro nombre o con otro nombre y las mismas caras. Porque vamos a estar claros, Voluntad Popular no tenía caras nuevas, un nuevo tiempo no tenía caras nuevas. Es que aquí tenemos un cuarto de siglo sin caras nuevas. Entonces, Y cuando entonces, porque es que la cosa es muy complicada. Se renuevan las autoridades de primero justicia, y sucede que esta segunda línea de dirección, además de mujeres, es irrespetada por los viejos liderazgos, pero también están involucradas en la trama. Entonces es pero muy complicado porque al final, de nuevo, no importa quién, el problema es que todos son la representación de un sistema de relaciones corrupto, tóxico, a los efectos del país, y en el que hay un acuerdo subyacente sobre cuáles son las metas. Entonces, por ejemplo, ¿quién es de quién es Dinora Figuera? Es de Primero Justicia, ¿no? sí, claro. Entonces, ahí tenemos nosotros una costra, que es la Asamblea del 2015, que no termina de desaparecer, que maneja recursos, que no rinde cuenta. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Y tú crees que Dinora es Dinora es digamos que el testaferro de un conjunto de intereses que manejan Leopoldo, Julio Borges, Capriles, etcétera, y no nos rinden cuenta, es que no hay forma de que nos rindan cuenta, no hay forma. Ahora, Capriles es el zar de Odebrecht, ¿no? Vamos a estar claros. Hace poco Daniel Lara lo demostraba en declaraciones del tipo de Odebrecht, que estaba muy feliz porque Capriles le había servido un café él mismo. Entonces, hasta que nosotros no salgamos de ellos, no vamos a salir de nada. No, Es un problemón y no hay salidas fáciles, no hay atajos. Y sí, nosotros tenemos que enseriar de parte de nuestros políticos el nivel de promesas que nos hacen, el nivel de promesas que les creemos y el nivel de promesas que nos cumplen. que es Porque nada, que es ese es nada. el tema con la realidad. Ya, bueno, que tú caigas, que a estas alturas del partido tú caigas en una estafa piramidal, la verdad es que la cosa da pena. Bueno, la gente cae todavía en estafas piramidales. No, que perdí hace poco un amigo, perdió 50, $60,000 porque un banquero en Venezuela, o sea, un banquero en Venezuela no existe. O sea, un banquero en Venezuela este, que le ofrecía $300, $400 mensuales, y tú crees en esa estafa piramidal y crees en ese banquero, bueno, la verdad, qué triste, ¿no? Pero tienes una gran cuota de responsabilidad en haber perdido tus 50, $60,000, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no tienes por qué estar creyendo eso, tú tienes que ser un poco más eficaz, porque tú tienes que preguntarte, como lo dice,
¿Cómo es que este tipo ofrece esto? O sea, ¿cuál es su base? Ahora, si tú, digamos, te entregas a él, de nuevo, lo único posible es que pierdas tus $60,000. Lo único posible. O sea, no tienes ninguna otra posibilidad. Lo único imposible es que tú te mantengas en el largo plazo con una renta inexplicable sobre la base de tu fondo. Entonces, eso es lo único imposible. Ahora, ¿será que somos así? Bueno, sí, los seres humanos son así. Por eso es que Hobbes planteaba que las dos grandes herramientas naturales del ser humano eran la fuerza y el fraude. O sea, las bayonetas y la mentira. Y nosotros hemos estado dándole vueltas a esto para, en primer lugar, esta discusión comienza haciendo un inventario del estado de Venezuela, porque esa es la realidad. O sea, tú tienes que tocar la realidad, tienes que tocarla. La realidad es que los jubilados ganan 130, de que los empleados públicos ganan 500 bolívares, en fin. Ok, esa es la realidad. La realidad es que las escuelas no están dando clases, que no hay maestros, esa es la realidad. Entonces tú llegas y te preguntas, ok, ¿cómo hago yo para transformar esta realidad? La realidad es que este es un régimen que utiliza, digamos, el monopolio de la violencia de una manera ilegítima. Esa es la realidad. Entonces, bueno, ¿cómo vas a afrontar esto? Con proclamas. O sea, después de la proclama de si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Bolívar salió, volvió a entrar, huyó, volvió a huir, volvió a venir, etcétera, etcétera, hasta que una circunstancia se consolidó. Al precio de nosotros haber tenido que pagar por un siglo casi completo los desmanes de esa gesta libertaria. Porque siempre nos vamos de boca, siempre nos vamos de boca. O sea, siempre nos excedemos. Y también, digamos, la reflexión sobre nuestra desmesura debe ser parte de esta conciencia de la realidad. Bueno, Miguel, quedan 1 o 2 minutos porque tenemos que cerrar para no estar a tiempo en el programa, pero casi. No, bueno, quizás el mensaje que quiero dejar es el que hemos venido hablando durante todo el programa, es estar pendientes de esta forma de irrealidad que promueve la dirigencia política en general, rojo, azul, amarillo, blanco, porque promueve una visión no solo simplificada y reducida del mundo, que por supuesto las complejidades y los matices de esa experiencia humana se ignoran y se suprimen. O sea, nosotros lo vimos allí, pues, o sea, el resulta que vamos a salir de esta catástrofe votando y enseñando unas actas. O sea, qué más simplificación y reducción de esa complejidad que representa el régimen durante 25 años en un país que él mismo ha desarrollado una serie de relaciones y una serie de dinámicas. Entonces, esa tendencia de realidad, por lo que tú también decías, Víctor, de esa tendencia que nos lleva a alejarnos de ese pensamiento y simplemente dedicarnos al meollo de cómo sobrevivir, es peligrosa porque socava la capacidad que tiene la sociedad para sostener ese espacio público plural y dinámico que además necesitan las democracias, donde las diferencias y los desacuerdos son para ser discutidos y negociados, no para ser acallados en esta era de la cancelación. Entonces, yo creo que debemos ponerle atención a eso, porque esa irrealidad que viene como consecuencia quizás de una dialéctica de homogenización o de un intento, mejor dicho, de homogenización acrítica, contribuye a crear una sociedad de simulacros, que es lo que nosotros tenemos hoy en día, donde las apariencias sustituyen a la realidad y los signos y los símbolos sociales que tenemos pierden su conexión con las experiencias de significados originales. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía nosotros estamos apelando a un Estado de Derecho que ya no hay, pero eso es un símbolo social que en algún momento estuvo en nuestra mente, pero ya no tiene conexión. Y así muchos otros ejemplos. Entonces yo creo que es importante eso para evitar ese proceso de simulación que crea una sociedad de simulacros. Venezuela tiene que dejar de ser una sociedad de simulacros. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Fontán. Hoy es 14 de octubre del año 2024. Estas son nuestras reflexiones de entrada de la semana. Gracias a todos por habernos escuchado, por suscribirse al canal, por darle like al programa, por dejar sus comentarios, por tocar la campanita, por divulgar esto que nosotros discutimos y bueno, por seguirnos
la pista. Gracias a todos, será en una próxima oportunidad.